Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una edición del Informativo Católico San José, ya casi terminando el mes de mayo, un tiempo para reflexionar sobre el tiempo que el Señor nos ha regalado. Por eso tenemos que pensar frecuentemente en esto, en el gran tesoro del tiempo, en el tiempo que tenemos en nuestras manos. Es el momento presente el que no se nos puede ir sin darle su valor, y de muchos presentes hacemos nuestro pasado y también estamos haciendo un puente hacia ese futuro que está por llegar. Ese puente que nos va a conducir a la eternidad. El valor de nuestro tiempo se lo damos nosotros. Si empleamos ese tiempo en crecer espiritualmente, en ser mejores, en ir limando las aristas de nuestro carácter y temperamento con la cual lastimamos a los que nos rodean. Ese tiempo será rico, lleno de paz y de alegría. Somos dueños de nuestro tiempo, pero no olvidemos que daremos cuenta de él cuando ese tiempo se termine y empiece la eternidad. Bien, con esta reflexión iniciamos con las noticias de la Iglesia. Un testigo vive el acontecimiento y habla de lo que vive. La Iglesia no vive al margen del acontecer histórico. Es el pueblo de Dios que peregrina en la historia humana, como comunidad organizada en diversos sectores, con miembros que cumplen diversos roles, iguales en dignidad de hijos e hijas de Dios, por el bautismo, viviendo un mismo espíritu. Conforman así un solo pueblo, con una misma misión evangelizadora. Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara habla de la certeza de lo que realmente sucedió a puertas cerradas con los obispos de la Conferencia Episcopal y el gobierno de Nicaragua, llamándonos a la conversión, con la conversión de nosotros mismos, a todas las instituciones católicas, a dar cara ante la adversidad. Buenas tardes, nos encontramos desde la UCATSE con Monseñor Juan Abelardo Mata. Un placer enorme estar con él después de este intento de diálogo. Monseñor, guardar silencio no es querer escuchar, es una frase que queremos acuñar aquí, y ha sido muy bonita esa llamada a la conversión, con la conversión nuestra, y a dar la cara. Monseñor, queremos informar objetivamente y realmente qué pasó y cuál es el futuro de este diálogo con el gobierno. Hay una frase muy común en nuestro pueblo: el que calla otorga, pero no necesariamente es otorgar. Eso es la voluntad de apertura. Yo no digo que no hay apertura, creo que sí la hay. En el sentido de que en la Iglesia Católica, o digamos los valores que inculca el cristianismo, muy especialmente en su vertiente católica, no son valores que, aunque sean atacados, quieran ser destruidos por esta misma razón, porque son de enorme peso. Gente que tiene otro plan de sociedad quiere destruir lo que llaman el anquilosamiento que lleva la Iglesia Católica. El gobierno, quiera que no, hay que reconocerlo, se ha enrumbado en la defensa de estos valores, pero desde su angulatura marxista-leninista. No fue dicho así con estas palabras tan crudas, pero es ya la lectura final que uno saca después de reflexionar sobre la experiencia. Cuando me dicen a mí que hay que educar al pueblo y a este pueblo enrumbarlo en el recto uso de su libertad, no solamente tocando la conciencia como es a través de la predicación de la palabra, sino también a través de leyes coercitivas que obliguen al ciudadano a ser solidario, y lo que implica este ser solidario, la ruptura de la propia intimidad personal en un hogar por leyes que un gobierno empuja, y que un don nadie en un barrio hasta puede decidir sobre los hijos de una familia que esté en problemas. Yo creo que esos ya son abusos de un Estado, que en una concepción de un Estado marxista pues se ve como lo más normal, ¿verdad? Que este ciudadano me puede ser más útil en tal otro lugar, y quiera él o no quiera, su gente quiera o no quiera, yo lo traslado y lo coloco donde yo creo que debe ser bien para él. Creo que esos son abusos de la persona humana, y si hay esta filosofía, ciertamente
va a ser bastante difícil llegar a unos consensos ya en la praxis. Tal vez algunos puntos de partida son muy válidos, pero la lectura de esos valores, cómo se va a llegar a la praxis, es muy diversa, y estos son los puntos torales que creo yo que necesitan más reflexión, más estudio y más análisis. Monseñor, hablábamos en esta semana de formación. Decía un periódico nacional que el comandante José Ángel Ortega Saavedra fue formado salesiano y que él decía que en ninguna parte del mundo pues la gente o los gobiernos cumplen esta enseñanza que da la iglesia. Y él se sentía juzgado, decía de sus propias palabras, en un tribunal desde antes de llegar. ¿Qué pasa con la formación de nuestras iglesias, de nuestros colegios católicos? ¿Somos nosotros o la libertad infiere en cada uno de los individuos, Monseñor? En parte las dos cosas. El señor presidente no solamente estudió con los salesianos, en la recta final de sus bachilleratos sí tuvo que ir a refugiarse con los salesianos. Comenzó con los Calasancios, estudiando en la parte privada, y su hermano Ortega en la anexa, que era, digamos, la escuelita para los niños pobres. Naturalmente esa experiencia de división de educación, aunque en el fondo era la misma, hasta los mismos profesores, lo digo porque yo también miré esas cosas en mi niñez, ¿verdad? Y que uno instantáneamente repudia, y no por eso uno cae en una concepción comunista de la historia y de la vida. Él no solamente estudió con los Calasancios, estudió también en el pedagógico. Por naturalmente una familia pobre con muchos hijos, pues estudiar allí, como sucedió con mi propio hermano mayor que estudió en el pedagógico, por apoyo, influencias de gente pues que podía abrir las puertas de ese instituto pedagógico entonces, que era de los más caros, donde se formaba la élite de los hijos de los poderosos de la época en Nicaragua. También estudió más tarde con los salesianos al final, porque él mismo reconoce que todas las injusticias que empezó a ver le fueron creando en él una rebeldía, sin embargo sin despreciar los valores, porque él es sobrino nieto de un gran santo, un obispo santo en esta iglesia de Nicaragua, como Monseñor Antonio Lescano, que él visitaba y lo bendecía. Y querrámoslo o no, esta influencia también está en su vida. Y por esta misma razón él se confiesa católico, aunque él mismo a la autoridad eclesiástica ya desde niño la rechazaba por su connivencia con el gobierno de entonces, que era, según él, pues, unos serviles de Somoza. Esto lo condiciona a él en su visión de la misma iglesia. Se vuelve un libre pensador, y naturalmente las claves de lectura del marxismo-leninismo le ayudan mucho a saber expresar su visión y sus inquietudes personales de esta experiencia personal. ¿Qué pasa? Usted me decía en los colegios. Yo he trabajado en colegios de nuestra congregación salesiana. A veces se queda uno en la forma y no se tiene la agresividad de poder, y la imaginación de poder arrastrar desde el corazón, desde dentro, al joven, sin imponerle, proponerle de una manera ardorosa, sistemática, continua, con inventiva al joven la belleza de Cristo Jesús, y se ve nada más el cristianismo como un moralismo, que por desgracia eso es lo que consideran muchos del cristianismo, nada más su moral. Y no es una moral, es una persona. Hay falla en el proceso evangelizador en la misma escuela católica. Mucha falla. Y a eso se suma, naturalmente, toda una cultura ateizante que va agarrando carácter de ciudadanía en muchas culturas particulares, y hasta llegar pues a ser un monstruo que quiere imponerse en todas las otras repúblicas de este planeta a través de esas iniciativas que toma la ONU, por ejemplo.
en donde parece que son masones los que dirigen esa institución. Y se siente pues esa lucha, esa influencia de la cultura adveniente con las culturas locales, muchas de ellas, como en Nicaragua, generadas por el cristianismo. Las dos cosas están, y es necesario revisar nuestra forma de ejercer el apostolado en las escuelas, cómo involucrar y formar en verdaderas comunidades en torno a un amor, no a unos simples principios ideológicos, sino un amor, una persona que está viva y que está actuando, que es la persona del Señor Jesús, y es el corazón de la evangelización. Muchas gracias, monseñor. Una última pregunta. ¿Cómo dar la cara, monseñor, a esto? Usted ha sido etiquetado como de izquierda, como antigobierno muchas veces, y sabemos que ha estado en los dos lados. En la injusticia la ha gritado, esa voz de los que no tienen voz. ¿Cómo dar la cara, monseñor, sin mancharse de un lado a otro? Porque nuestros fieles en la iglesia son los que más nos roen a veces, y es donde más duele. Y tener una etiqueta a veces que va en contra del gobierno o este gobierno, ¿cómo dar esa cara, monseñor, sin lastimar a los fieles? Siendo ser fieles a un amor. Para ser fieles al amor se requiere no quitar los ojos de este amor. La persona de Jesús, Él es nuestro inspirador, Él es nuestro hipógramon, como dice San Pedro en su primera carta. Y después, además de la contemplación, naturalmente la oración, mucha oración, no solamente personal, sino también comunitaria. Lo que les decía a mis hermanos presbíteros, qué hermoso es cuando uno se siente en la lucha apoyado y que todos hacemos un solo cuerpo, porque todos luchamos por este valor fundamental que es la unidad de la iglesia, y a través de la unidad de la iglesia buscar la unidad de todo un pueblo que clama vida y quiere ver un futuro delante de sí, y no solamente un futuro de negar sus raíces para ir a echar raíces a otros lados. Muchas gracias, monseñor Juan Abelardo Mata. Nos vamos a despedir entonces de la universidad. Estas son las palabras de nuestro pastor. No tiene miedo a la verdad. Lo que se ha dicho, lo que ha escuchado, es lo que vamos a transmitir a través del canal católico San José, sin miedo, sin amarillismo, simplemente la verdad. Muchas gracias, monseñor, y regálanos su bendición final. Bueno, el Señor me los bendiga a todos ustedes, los que están haciendo este programa, en modo especial a ustedes, hermanos, que están en sus detrás de la pantalla, en sus casas, descansando y queriendo también instruirse en las cosas de su iglesia. Y Él nos bendiga a todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.